Bueno, ya estamos al aire en la página de Facebook de la facultad. A todas las personas que se van uniendo a la transmisión, bienvenidos a esta conferencia, el sector inmobiliario como alternativas de inversión en el mercado de capitales, que es organizada por el Laboratorio de Educación Financiera de la Universidad de Antioquia. Profe Diego, adelante. Eh, Buenas tardes. Muchas gracias por la participación que están con todos ustedes, dándoles a los agradecimientos a Vivienda Corredores, a la doctora Ángela María y al doctor Juan Carlos Gutiérrez y por supuesto a Rodrigo. Vamos a hablar sobre el sector inmobiliario como alternativa de inversión en el mercado de capitales. Voy a hacer una pequeña introducción. Los inmuebles son un tipo de inversión muy común entre los inversionistas y han sido una modalidad de inversión sumamente usual y presente en casi todos los países durante las épocas recientes. Es decir, los inversionistas siempre han visto a los inmuebles como una forma clásica de invertir sus ahorros en busca de obtener rentas periódicas por su capital, en colocaciones en cierta estabilidad de precio. Uno de los grandes motores del crecimiento de la economía es el sector inmobiliario. Mes a mes, el índice de construcción es tomado como referencia para demostrar o no el aumento de puestos de trabajo o en ventas de materiales. Sin embargo, pese a la importancia del área, Colombia sufre un déficit en un punto clave, la financiación de estas inversiones a través de herramientas del mercado de capitales y del sistema financiero. Si bien la estabilidad de precios es muy discutible, ya que el sector inmobiliario ha sufrido serias crisis a lo largo del tiempo. Como ejemplo, se tienen los episodios del 2008 en Estados Unidos, pero lo cierto es que se trata de una clase de activos que por encontrarse poco correlacionados con el mercado de acciones, es aconsejable como forma de diversificar el riesgo de un portafolio en su conjunto. Los instrumentos de mercado de capitales son los fondos de inversión, que en muchos países tienen reglas específicas para impulsar el mercado inmobiliario, como por ejemplo los REITs, Real Estate Investing Trusts, REITs, que permiten invertir en el sector inmobiliario en Estados Unidos a través del mercado bursátil, y la fibra en en México, siendo inversiones de capital para obtener ganancias de la renta de inmuebles como oficinas, locales comerciales y hoteles, entre otros. Este fideicomiso es administrado por un fiduciario, institución de crédito a cargo de inmuebles, y en Colombia están los patrimonios autónomos de estrategia inmobiliarias llamados PEI, siendo una alternativa de inversión inmobiliaria que permite a los inversionistas participar en un portafolio diversificado de activos comerciales generadores de renta a través de títulos participativos que transan en la Bolsa de Valores Colombia. Estos fondos permiten a los individuos y a las grandes empresas adquirir una cartera diversificada de inmuebles y a su vez posibilita que todo el proceso esté gestionado por expertos en el área, como la Vivienda Corredores, por supuesto. El tema de hoy es el sector inmobiliario como alternativa de inversión en el mercado de capitales. Rodrigo Sánchez Pinzón nos va a hablar de las generalidades del sector y su desempeño histórico, alternativas inmobiliarias en los mercados financieros, principales indicadores y relaciones con otras variables, valoración de activos inmobiliarios y alternativas en Colombia. Rodrigo Sánchez Pinzón es analista senior de renta variable de Vivienda Corredores, comisionista de bolsa. Es profesional en finanzas y comercio internacionales de la Universidad del Rosario, maestría en finanzas corporativas y banca de escuela de negocios EDET, Francia. Muchas gracias, Rodrigo, y muchas gracias a Vivienda Corredores por ayudarnos a todos estos, cada mes que nos ayudan para dar estas conferencias tan importantes para los estudiantes, para los profesores, para las personas interesadas. Muchas gracias, Rodrigo. Bienvenido. Muchas gracias a usted, profesor Diego, a la Universidad de Antioquia por permitirnos compartir este espacio y permitirnos compartirles un poquito el conocimiento y las análisis que hemos venido haciendo sobre el sector inmobiliario, un sector que, como usted muy bien mencionaba en su introducción, juega un rol supremamente clave dentro del día a día de las personas, pero también en los mercados financieros. Y tal vez tradicionalmente cuando uno habla de mercados financieros o inversiones en bolsa, sobre todo, pues uno
piensa en las acciones tradicionales, en los bonos y demás, pero se olvida que hay un instrumento que juega un rol muy importante y que tiene un tamaño de una significancia gigantesca en el mundo, que son las inversiones en inmobiliarias, bien sea a través del mercado el mercado en la bolsa, o a través ya sea directamente pues en la vida cotidiana de nosotros. Así que voy a compartir una presentación donde, pues, como usted lo mencionaba en la introducción, la idea es abarcar varias generalidades sobre el sector, sobre qué hay en Colombia, cuáles son las alternativas de inversión, cuáles son los retos, cuáles son las oportunidades que ofrece las inversiones en este tipo de activos, ¿sí? Iniciaría inmediatamente nuevamente, pues, recordando, agradeciéndoles nuevamente por permitirnos compartir este espacio con ustedes. Al final, pues, como siempre, permitiendo tener un espacio de preguntas donde trataremos de contestar pues de la mejor manera aquellas preguntas que ustedes nos puedan hacer referentes a las inversiones en el sector inmobiliario. Simplemente como para comenzar, contarles un poquito del contenido de esta presentación. Vamos a ver algo de generalidades, cómo ha sido la evolución del valor de los activos inmobiliarios en el mundo, cómo, digamos, se diferencia un poco esas inversiones tradicionales en, digamos, en lo que uno hace en su día a día, comprando casa, apartamento, finca, comprando un edificio, demás, a lo tipo de inversiones que se pueden hacer a través de los mercados financieros. También un poquito cómo ha sido el desempeño y cómo está compuesto, digamos, el sector inmobiliario dentro de sus muchas alternativas, porque si bien es un sector muy grande y que tiene una representatividad bastante importante, también de alguna manera se puede desagregar mucho, sobre todo pensando por el tipo de activos que lo componen. Hablaremos también sobre las alternativas en el mercado financiero. Ya el profesor Diego mencionaba una que es quizás la más tradicional, que son los Real Estate Investment Trust, o los REITs, que en Colombia tenemos, que existen en México, que son supremamente importantes en el mundo, y en mercados como Estados Unidos juegan un rol fundamental. Hablaremos de cómo, digamos, el sector inmobiliario se relaciona con otras variables muy importantes, como la inflación, que sabemos en el contexto actual que estamos atravesando, no solo en Colombia, sino en el mundo, está tomando una relevancia bastante importante, entendiendo que hemos venido viendo unos repuntes bastante significativos en materia de inflación. También hablaremos un poquito de las alternativas en Colombia. Les contaré un poquito cuáles son las, digamos, las metodologías tradicionales para valorar las inversiones inmobiliarias, o hacer una evaluación, por ejemplo, de una inversión de este tipo. Y también, pues, les compartiré un poco, si nos queda suficiente tiempo, para hablar un poco de un caso de estudio del PEI, que es el vehículo inmobiliario de mayor tamaño que existe en el mercado local, y es un activo que nosotros en el equipo de estrategia de investigaciones de Davivienda Corredores seguimos con cierta regularidad. Así que entremos en materia, y quizás yo comenzaría contándoles un poquito, o tratando de generar como la cierta percepción sobre cuál es el tamaño de los activos inmobiliarios en el mundo. Este es un tipo de activo que alcanza un valor total cercano a los 280 trillones de dólares. Como medida de referencia, uno podría pensar que 280 trillones de dólares es equivalente a cerca de 13 veces el PIB de Estados Unidos, el PIB anual de Estados Unidos. Entonces, de alguna manera, lo que les estoy mostrando acá es que este es un activo que tal vez en los mercados tradicionales o en los mercados financieros, sobre todo cuando uno está iniciando su carrera y se fija mucho en acciones o en bonos o demás, tiene un poco de lado este activo al momento de hacer los análisis, pero la realidad es que es un activo gigantesco, y de hecho, haciendo una descomposición de algunos de los principales activos en el mundo, incluyendo bonos, acciones, oro, pues uno lo que se da cuenta es que en ese pie de los activos que les menciono, incluyendo el sector inmobiliario, de un total de cerca de 630 trillones de activos que componen las acciones, los bonos, el oro y del real estate, o los activos inmobiliarios, estos llegan a ser inclusive más grandes en tamaño que la deuda global, ¿sí? Estamos hablando que en esta composición de los 630 trillones de activos, cerca del 44% lo aportan activos inmobiliarios. Evidentemente, el componente residencial juega un rol súper importante, pero también existen otros tipos de activos, y acá les hacía también una desagregación de cuánto aportan, por ejemplo, los activos residenciales, y estamos hablando de que es un activo que vale cerca de 220 trillones de dólares en el mundo. Esto, pues, evidentemente es un tamaño bastante significativo frente a los 280 trillones
que les venía mencionando, pues evidentemente es el activo o el subactivo dentro del portafolio inmobiliario que mayor valor tiene. Y en regiones como Norteamérica estamos viendo que se concentra cerca, por ejemplo, del 22% del valor de estos activos. Regiones como Europa tienen una participación también bastante importante y a pesar de que las poblaciones son relativamente pequeñas frente al tamaño de los activos, la realidad es que estos son la importancia que tienen estos tipos de activos, los activos inmobiliarios en estas regiones es bastante relevante y pues de alguna manera eso también está asociado con, digamos, el desarrollo con el que cuentan estos países, pero también con el desarrollo que cuentan, por ejemplo, sus sistemas financieros que de alguna manera permiten la dinamización o el acceso a las personas, digamos, en el día a día a invertir en activos inmobiliarios. Otros activos que son muy importantes y sobre los cuales también quisiera tener un enfoque fuerte en la conversación que estamos teniendo hoy son los activos de componente comercial. ¿Por qué, digamos, tiene esa relevancia tan importante? Porque en Colombia los activos inmobiliarios o los fondos inmobiliarios normalmente o tradicionalmente han invertido más en este tipo de activos, en activos comerciales como son, por ejemplo, los centros comerciales, como son las oficinas, como son los activos, las bodegas, las universidades, las clínicas, etcétera. Y si bien en el mundo sí existen, digamos, muchos vehículos de inversión en el mercado financiero, por el cual uno puede invertir también digamos, en vivienda, en el caso colombiano el desarrollo ha estado más concentrado por ahora en activos comerciales como los que ya les venía mencionando. También hay otro activo muy importante que son los activos agrícolas, representando cerca o alcanzando un valor total cercano a los 22 trillones de dólares. Como les venía mencionando, los activos inmobiliarios como un todo tienen un tamaño bastante importante, pero también hay que desagregarlos un poco por el tipo de activos. Existen activos inmobiliarios residenciales, industriales, corporativos, comerciales. Existen también pues activos sin desarrollar como algunas tierras. Están los hoteles que pues también juegan un rol importante y han sido uno de los tipos de activos que mayor afectación han visto producto de la pandemia y esto pues de alguna manera naturalmente asociado a las restricciones de movilidad que hemos vivido producto de toda la crisis del COVID-19, también hay activos de infraestructura. Y cuando uno evalúa las alternativas de inversión, como les decía, hay una muy tradicional que conocemos todos, que es la inversión que cada persona hace en su casa propia, en su apartamento, en su finca y demás, pero también están las inversiones que se pueden hacer a través de los mercados financieros, como es por ejemplo la inversión en Real Estate Investment Trust o los REITs que ya les comentaba. También hay C-Corps, que básicamente son compañías dedicadas también o digamos, son ya, digamos, compañías listadas que no tienen las mismas características exactas que un REIT, pero que de alguna manera también pueden dedicarse a lo mismo que muchas veces es precisamente a la administración de este tipo de activos, a su desarrollo, a la generación de rentas y cuentan con un grupo de inversionistas. Están los ETFs también, por los cuales uno puede, por ejemplo, invertir o exponerse al sector inmobiliario a través de inversiones en vehículos que lo que hacen es agrupar inversiones o en algunos tipos de activos, como pueden ser, por ejemplo, ETFs precisamente enfocados en activos inmobiliarios o ETFs que, por ejemplo, replican índices importantes como el S&P 500, que dentro de sus componentes cuenta con algunos vehículos inmobiliarios o con algunas inversiones enfocadas en el sector inmobiliario. Están los fondos de inversión colectiva o FIX, que en Colombia, digamos, son la mayor cantidad de vehículos que existen. De hecho, en Davivienda Corredores es uno de los, digamos, uno de los activos o una de las alternativas de inversión más interesantes que nosotros venimos ofreciendo ya desde hace algunos años. También se puede invertir a través de private equity, crowdfunding, a través de la renta fija, porque pues la renta fija o por ejemplo para ejemplificar este caso, hay muchos de los vehículos que se financian a través de la emisión de títulos o emisión de bonos, como es por ejemplo el caso en Colombia del PEI, que aparte de emitir sus títulos de participación, también cuenta con bonos y también pues uno de alguna manera puede invertir en este tipo de activos o en este tipo de enfoques inmobiliarios a través de la deuda. Y también pues hay derivados como los mortgage-backed securities, pues que recuerden son uno de los, digamos, son un tipo de derivado que también está asociado digamos, al sector inmobiliario. ¿Qué es importante hablar? Que como también les venía comentando, el desempeño y como ha sido obvio, el desempeño entre distintos activos inmobiliarios no ha sido el mismo
a lo largo de la historia y más recientemente pues hemos visto cierta disparidad en algunos activos, precisamente porque la crisis lo que ha hecho es acelerado muchos cambios de tendencia, ha acelerado muchos cambios en procesos, en la forma en la que la gente utiliza sus espacios, bien sea para recreación, bien sea para sus labores o bien sea para su vivienda. Y esto pues ha llevado a que, sobre todo aquellos sectores donde digamos se prevé un mayor dinamismo producto digamos, de los cambios de tendencia que se han venido dando como resultado de la crisis del COVID-19, pues esos son activos que hoy el mercado ha buscado premiar o está dispuesto a reconocer unos precios más altos, mientras que, por ejemplo, hay sectores o hay subsectores dentro del inmobiliario que han tenido mayores afectaciones precisamente porque, por ejemplo, las restricciones de movilidad han causado efectos bastante fuertes en el desempeño de estos activos. Es el caso, por ejemplo, de los hoteles, de alguna manera también en las oficinas, mientras que en el lado positivo, como les decía, por ejemplo, aquellos segmentos o aquellos tipos de activos que se dedican, por ejemplo, a las actividades logísticas, han venido generando un mayor apetito y una mayor necesidad dentro de los arrendatarios y consecuentemente hoy estamos viendo que los precios que se están pagando por estos espacios o la demanda que se está generando por este tipo de espacios ha venido incrementándose y consecuentemente eso es algo que los mercados financieros también han venido reconociendo. Acá tengo dos gráficas donde trato de ilustrar de alguna manera cómo ha sido la evolución de digamos, desagregando por algunos tipos de activos, no todos los tipos de activos inmobiliarios que existen, pero por algunos, sobre todo los comerciales, cómo ha sido ese desempeño desde antes de la pandemia, durante la pandemia y hoy en día. Y comenzaría con la gráfica de la izquierda donde hablo un poco de la recuperación de los precios de los REITs, de esos Real Estate Investment Trust, que son básicamente fondos inmobiliarios que se dedican a la inversión en activos, a la compra de activos para generar rentas y generar cierta rentabilidad o devolver cierta rentabilidad a sus inversionistas a través de flujos y valorización de los activos. Cuando uno empieza a evaluar los distintos tipos de REITs por su enfoque o el tipo de activo en el cual están concentradas las inversiones, se da cuenta, por ejemplo, y que el sector industrial ha sido uno de los que menos sufrió durante la crisis y que más rápida recuperación ha tenido. Acá lo que estamos evaluando en la gráfica de barras es la relación precio-valor en libros de los distintos REITs que están listados en la bolsa de valor, en las distintas bolsas de valores del mundo. Estamos hablando de una muestra de más de 900 REITs en el mundo. Y cuando uno se encuentra, por ejemplo, en el sector industrial, este era un sector que previo a la pandemia, los inversionistas estaban reconociéndole una relación de precio-valor en libros de 1.7 veces. Llega la crisis y hacia mediados de marzo, estas son las barritas verdes que están viendo, son a mediados de marzo, que fue el momento en cuando vimos el peor punto o el punto más bajo, por ejemplo, del S&P 500, que si no estoy mal, es como hacia marzo 24 del año 2020. En ese momento, este tipo de activos, al igual que muchos otros tipos de activos de riesgo, como las acciones en general, vieron caídas bastante fuertes en sus precios. Entonces, estamos hablando que son activos que pasaron de negociarse a 1.7 valor en libros a 1.2 valor en libros, pero para cierre de 2020 ya nuevamente, digamos, se había recuperado prácticamente toda esa pérdida en precio que vimos durante la crisis, e incluso hoy, a mediados de agosto, ya estamos viendo que los precios que se están reconociendo por este tipo de activos se han incrementado y están por encima de lo que se estaba viendo previo a la crisis. ¿Esto en qué sectores está pasando? ¿En qué subsectores de los inmobiliarios? En los industriales, en general digamos, muchos portafolios multiactivos que están diversificados y que dentro de sus portafolios de los Real Estate Investment Trust cuentan no solo con un tipo de activos, sino que están diversificados y cuentan, por ejemplo, con oficinas, comercio y demás, también ha empezado a mostrar una mejor dinámica y esto ha estado impulsado en las últimas semanas también por la reactivación y las reaperturas que hemos visto en el mundo en un proceso de vacunación que continúa avanzando a un paso relativamente bueno en países desarrollados y donde en países como Colombia hemos venido también presentando unas mejoras bastante importantes. No es el mismo caso, por ejemplo, con las oficinas. Las oficinas son un sector que en los Real Estate Investment Trust previos a la pandemia se les pagaba precios de 1.4 veces valor en libros y hoy el mercado les está reconociendo apenas 1.1 veces valor en libros. Entonces, de alguna manera lo que estamos viendo es que efectivamente se empiezan a presentar ciertas divergencias o desempeños dispares entre los distintos subsectores del universo de REITs.
¿Qué es importante? Y también lo incluyo acá en la gráfica, en la última segmento de la gráfica de barras. Como modo de ejemplo, les comparto el precio al cual se viene negociando, por ejemplo, el PEI. El PEI es el Patrimonio de Estrategias Inmobiliarias y un fondo sobre el cual vamos a hablar un poquito más adelante. Pero en Colombia es, por ejemplo, un vehículo que digamos, su enfoque es multi-asset y es un vehículo que previo a la pandemia se le reconoció un precio de una vez valor en libros y hoy en día todavía el precio de negociación está por debajo del valor en libros. Y pues ya hablaremos un poquito más adelante sobre eso. De todas maneras, también contarles, y ahí me pasaría a la siguiente gráfica, cómo ha sido la evolución entre el PBL que se le está reconociendo a los distintos tipos de activos y la rentabilidad año corrido. La realidad es que el año 2021, en lo corrido del año, ha sido bastante bueno y ha sido una recuperación muy fuerte para los distintos vehículos inmobiliarios en el mundo, donde estamos viendo pues que rentabilidades del 15, del 18, del 20%, del 21%, e incluso segmentos que están tan golpeados como los hoteles a las oficinas, también mostrando una dinámica bastante positiva, y esto pues está asociado precisamente a las reaperturas que se vienen dando, que las desvalorizaciones que se dieron producto de las cuarentenas y las afectaciones que se dieron en el valor de algunos activos, al final han terminado siendo más moderadas de lo que de alguna manera estaba castigando el mercado en algún momento. Estamos en un contexto donde la liquidez en los mercados financieros continúa siendo bastante alta y en la medida que la movilidad se ha recuperado, pues también lo han hecho los resultados de este tipo de activos, así como lo han hecho el de muchas compañías. Acá esta es una gráfica que me parece bastante ilustrativa y les muestra cómo ha sido la evolución o cómo ha sido la rentabilidad acumulada de distintos tipos de activos en los últimos 21 años. Esto acá como referencia tomé el S&P 500, que es la línea verde, un ETF, tal vez el ETF más importante en el mundo enfocado en inversiones inmobiliarias, que es el REIT Index, que es un índice del Dow Jones. Y adicionalmente también les pongo otro tipo de activos como son el oro, el Brent, que es pues la referencia de petróleo Brent, y también tomo un índice global de renta fija. ¿Qué encuentro cuando evalúo o cuando uno evalúa la rentabilidad acumulada de este tipo de activos? Pues que evidentemente para aquellos inversionistas que hace 20, 21 años invirtieron en este tipo de activos y aquellos inversionistas que se indexaron, por ejemplo, al S&P 500, la rentabilidad ha sido bastante dispar. Estamos hablando, y acá todo está en base 100 al año 1990. Si una persona hubiese invertido $100 digamos, eliminando cualquier efecto inflacionario o demás, si una persona hubiese invertido $100 en un ETF o en el ETF que les vengo haciendo mención, hace 21 años, hoy tendría cerca de $2.781. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, cuando uno lo compara, por ejemplo, con la rentabilidad del S&P 500 o de otro tipo de activos como el oro, la renta fija o el Brent, pues lo que se da cuenta es que es un activo que ha tenido un desempeño superior pese a que se ha enfrentado a una serie de crisis como la que vimos el año pasado, y lo pueden ver gráficamente, que acá tuvimos, por ejemplo, en el 2020 una caída bastante importante, o también más aún, un poco más explicativo, un poco más reconocida también, la crisis que se presentó en el 2008 con todo el tema de las hipotecas en Estados Unidos y el efecto que esto generó, pues al final causando una crisis financiera global. Entonces, este es un activo que tradicionalmente ha logrado una rentabilidad bastante buena, es un activo que tal vez acá solo me devuelvo 21 años, pero es un activo que, o por lo menos las inversiones inmobiliarias son un tipo de inversión que tiene cientos y no miles de años de existencia. Entonces, es un activo que evidentemente, y algo que sí quiero hacer mucho énfasis, es que es un activo de riesgo, porque desafortunadamente, pienso yo, de alguna manera en Colombia, este tipo de activos de hace algunos años eran considerados como si fuesen un activo de renta fija, y la realidad es que no, son activos que también están expuestos a los choques que se presentan en la economía, y prueba de eso ha sido la crisis asociada al COVID-19. Ahora bien, cuando uno hace una inversión en un activo inmobiliario, ¿cómo generar rentabilidad? Y hay dos principales fuentes de rentabilidad. Una es la generación de flujos, y eso es, digamos, es muy parecido como digamos, al concepto de un dividendo, donde, por ejemplo, activos como los REITs tradicionalmente buscan, digamos, desde su composición o desde su estructura, lo que hacen es generar cierta rentabilidad a sus inversionistas a través de las utilidades que generan las rentas o los desarrollos o las utilidades que generan, digamos, en su operación tradicional inmobiliaria,
y tras descontar todos los, digamos, los gastos y costos que se tienen que incurrir para el manejo adecuado de estas inversiones, lo cual genera un flujo para los inversionistas que normalmente es pagado bien sea de frecuencia trimestral, mensual, anual, dependiendo de, digamos, de la estructura que tenga cada uno de los tipos de inversiones, pero eso solo es un componente dentro de la rentabilidad que puede obtener un inversionista. Muchas veces, buena parte de la rentabilidad viene a través de la valorización de los activos como tal. Entonces, lo que uno tiene normalmente cuando invierte, por ejemplo, en un fondo inmobiliario es ese flujo que le están repartiendo con cierta regularidad y que está asociado a los resultados financieros que logre el fondo, pero por otro lado, la valorización que presenten los activos también es algo donde el inversionista puede ver un retorno y que, como les decía, muchas veces llega a ser incluso más significativo que lo que se genera vía flujos. Un ejemplo de esto es, yo me compro unas participaciones en una compañía inmobiliaria o en un vehículo inmobiliario como el PEI, que me paga una rentabilidad, asumamos, del 4 o 5% anual, pero adicionalmente ese portafolio de activos que compone al vehículo y el cual está generando rentas, también presenta una valorización. Entonces, si los activos antes valían 100.000 millones de pesos, y en un año valen 105.000 millones de pesos, yo como uno de los accionistas o como uno de los inversionistas del fondo, también me veo beneficiado de esa dinámica que pueda presentar el valor de los activos. ¿Qué ha pasado o cuál fue una de las principales preocupaciones cuando se empezó a sentir el choque del COVID-19? Que los activos inmobiliarios pues, llegasen a presentar una rentabilidad negativa, producto de las desvalorizaciones que se podían dar en algunos de los activos, y efectivamente pasó. Algo de alguna manera moderada, desvalorizaciones del 2, del 3% en algunos activos, particularmente en aquellos que tenían condiciones o que hacían parte de subsectores más, digamos, más afectados por la crisis, como pueden ser, por ejemplo, las oficinas o los centros comerciales, pero también otro tipo de activos como los logísticos presentaron, por el contrario, una dinámica positiva y continúan mostrando valorizaciones a pesar de la coyuntura actual. Que es importante también mencionar, y simplemente a modo de gráfica, que cuando yo acá les he venido hablando mucho de los fondos inmobiliarios en Colombia, pero también recuerden que hay fondos inmobiliarios o hay inversiones en el mercado de valores que también se pueden hacer en vivienda, ¿sí? Que uno, pues como una persona natural o como una empresa puede hacer inversiones directas, pero si lo quiere hacer a través de los mercados financieros también lo puede hacer, porque hay fondos especializados también en la inversión de vivienda. Acá les traigo también otra gráfica que es muy representativa y muy importante para la coyuntura actual, que es el índice de precios de vivienda en Estados Unidos. Si ustedes evalúan la evolución de los últimos cerca de 35 años, lo que se ve es una senda bastante positiva y una valorización bastante fuerte de la vivienda en Estados Unidos. Esto por varias condiciones, como es por ejemplo la liquidez, digamos, el exceso de demanda en un contexto donde a veces, y según algunos estudios, algunos reportes que hemos estado revisando, demuestran que hoy en Estados Unidos, por ejemplo, no es solo un tema de liquidez de bajas tasas de interés, sino que también está asociado a la escasez en algunas regiones o en algunas ciudades como tal de vivienda, y que esto ha llevado a que se vean presiones al alza en los precios de la vivienda. Permítanme un segundo que me están escribiendo. Listo. Entonces, al final, cuando uno hace una inversión inmobiliaria, debe tener en cuenta ambos componentes cuando uno va a buscar la rentabilidad. Pero yo, ¿cómo materializo mi rentabilidad? Pues al final vendiendo el activo, porque yo recibo unos flujos anuales, pero por otro lado, lo que estoy viendo es que en el momento en que yo venda mi participación o venda mi casa o venda mi apartamento, pues también voy a generar una rentabilidad asociada al incremento en precios que esto me pueda generar. ¿Cuáles son de todas maneras las ventajas y desventajas de este tipo de activos? Porque evidentemente son inversiones muy reconocidas, inversiones que a lo largo de la historia, como les venía mostrando, por lo menos en los últimos 20, 30 años, han tenido un desempeño bastante favorable, por ejemplo, en mercados como Estados Unidos, pero también tienen algunas debilidades o tienen algunas desventajas este tipo de inversiones. ¿Cuál es la primera o la principal? La falta de liquidez. Cuando uno compra una casa o compra un apartamento, pues normalmente salir a venderlo tal vez no se hace de un día para otro, y eso de alguna manera en un contexto o en unas necesidades de liquidez puede ser bastante importante, o el costo de oportunidad de mantenerse invertido en un tipo de activo inmobiliario donde no es de fácil salida puede ser alto. Obviamente tiene unas necesidades de administración adicional, tiene unos costos, unos mantenimientos
que a veces pueden llevar a que la rentabilidad, por lo menos temporalmente, sea compleja de manejar. La complejidad legal puede ser alta, si hay, por ejemplo, contratos o este tipo de cláusulas que de alguna manera en el proceso normal, y creo que casi todos nosotros en alguna vez en el día a día nos hemos tenido que enfrentar con contratos de este tipo, esto le genera cierta complejidad también a este tipo de inversiones, pero hay algo que es muy bueno en este caso que vale la pena mencionar y también hace parte, digamos, del foco de esta conversación que estamos teniendo, y es que buena parte de estos riesgos se pueden mitigar haciendo inversiones a través de los mercados financieros. ¿Por qué? Porque al final cuando yo hablo de liquidez, pues si bien el vehículo en el cual yo puedo estar invertido no puede tampoco salir a vender los activos de un día para otro, yo sí puedo salir en el mercado financiero a vender mi participación, a vender mis acciones, a vender mis títulos en alguno de los fondos y tener cierta liquidez que es mucho más rápido, me permite en un momento determinado poder salir más fácil de esta inversión sin necesidad de estar yo directamente expuesto como dueño personal a título propio del activo. Obviamente, pues como toda inversión inmobiliaria también, digamos, no es 100% líquido este tipo de inversiones como pasa en el mundo. Y de hecho, en el contexto actual del mercado colombiano en vehículos como el P, lo que hemos visto es ciertas dificultades o cierta reducción en la liquidez, que es algo que es un fenómeno que ha estado también muy asociado con lo que hemos visto en el mercado accionario muy recientemente. Otra de las desventajas es que el acceso a la información a veces puede ser limitado, así que cuando uno quiere de pronto buscar información sobre algún activo particular, tal vez la información que quisiera uno encontrar no está completa o de pronto uno está tratando de hacer el análisis frente, por ejemplo, las propiedades cercanas a un activo que uno está interesado en comprar o vender o en un vehículo inmobiliario, y lo que se encuentra es que a veces la información no es tan completa y eso pues de alguna manera genera ciertas ineficiencias de mercado. Y también hay otro tema que vale la pena tener en cuenta, es que en ocasiones las inversiones en este tipo de vehículos pueden venir con costos de administración que pueden ser considerados altos, y que esto de alguna manera puede de alguna manera erosionar parte de las utilidades que uno podría o de la rentabilidad que uno podría obtener en este tipo de inversiones. De todas maneras, también este sector, aparte de algunas de las ventajas o de los pros que les había mencionado, tiene unas ventajas adicionales. Este es un sector que evidentemente hace parte o es un vehículo, digamos, con un nivel de riesgo que existe, pero tradicionalmente la volatilidad en los flujos de este tipo de sectores termina siendo baja. Los niveles de cartera, por ejemplo, de eficiencias, de rotaciones, de necesidades de capital de trabajo están muy controladas porque es un negocio que es muy estable, que normalmente uno desde, incluso con muchos años de anticipación en algunos tipos de activos, ya conoce las condiciones o uno puede prever con cierta facilidad el nivel de ingresos que va a lograr firmando contratos de largo plazo con cláusulas que básicamente ajustan las rentas, por ejemplo, al IPC o al IPC más o menos un spread. La apreciación de los activos en el largo plazo, pues es algo que, como les venía diciendo, es uno de los factores más relevantes al momento de evaluar las inversiones inmobiliarias. Existen también en este tipo de inversiones muchos beneficios en algunas ocasiones relacionadas con escudos tributarios, beneficios fiscales, por ejemplo, la posibilidad también contable digamos, de incorporar los efectos, por ejemplo, de la depreciación al momento de generar unas utilidades, y eso pues teniendo efectos positivos, por ejemplo, en materia tributaria. La diversificación es clave en este tipo de activos. Estos son activos que tradicionalmente tienen un beta inferior a 1 y tienen normalmente betas relativamente bajos del 0,5, de 0,6, que de alguna manera muestran que este tipo de activos normalmente muestran una menor sensibilidad a muestra una baja sensibilidad a los movimientos que puedan presentar los mercados en general. Y si bien en contextos como el actual uno normalmente ve choques muy fuertes, por ejemplo, en la capacidad de generación de utilidades de las compañías, lo que se encuentra es que estos activos efectivamente también perciben choques, pero los choques son de magnitudes mucho menores a los que se enfrentan compañías de otros sectores, como por ejemplo pueden ser el sector petrolero, el sector de materiales de construcción, donde por lo menos en el caso colombiano vimos una volatilidad gigantesca durante los últimos trimestres, por ejemplo, en esa capacidad de generación de utilidades. Y otro factor muy importante es que estos son activos que de cierta manera permiten generar cierta cobertura a la inflación, y eso es algo sobre lo cual quisiera profundizar. Y acá me voy a basar en dos ejercicios que hace pues, el profesor Damodaran, que posiblemente muchos de ustedes
conocen y si no lo hacen, pues recomiendo que lo busquen y que busquen sus clases, busquen sus videos, pero él hace unos ejercicios muy sencillos para tratar de alguna manera de entender qué tan protegido o qué es, cuál es el nivel de, digamos, de defensa que le brinda a los portafolios o a las inversiones el tener un activo inmobiliario frente a otro tipo de activos cuando se presentan, por ejemplo, choques a la inflación y sobre todo choques inesperados. Acá esta tabla para que digamos, como para tratar de explicarla de manera muy sencilla, lo que muestra es cuál fue el retorno de distintos tipos de activos durante cerca de 100 años, separados por distintas décadas, y cuál fue, y sobre todo también, aparte, y en las dos primeras columnas lo que encuentran es cuál fue la sorpresa, la inflación que en promedio se dio durante los años que componen cada una de las décadas y cuánto en promedio también fue esa sorpresa inflacionaria. Lo que uno se encuentra y que lo tengo resaltado en gris es que en los años o en las décadas en los cuales se presentaron sorpresas inflacionarias al alza, por ejemplo, en la década de 1900, entre 1940 y 1949, la sorpresa inflacionaria fue de 3.08% en la inflación de Estados Unidos. En esos años, por ejemplo, el retorno nominal promedio de los activos inmobiliarios fue de alrededor del 8.56%. Uno se fija, por ejemplo, en otro tipo de activos, también tuvieron cierto comportamiento positivo, pero cuando uno, por ejemplo, se va a ver digamos, el retorno real anual promedio de los activos, o sea, incorporando ese componente inflacionario, se da cuenta que en ese contexto, por ejemplo, activos como la renta fija presentaron retornos reales negativos, mientras que los activos inmobiliarios o el real estate en este caso logró tener comportamientos positivos. Caso similar ocurrió, por ejemplo, entre los años 1970 y 1979, donde también se presentaron sorpresas inflacionarias y nuevamente los activos inmobiliarios lograron generar cierta rentabilidad promedio también positivo. Este es otro ejercicio, digamos, que va muy de la mano con el anterior y de alguna manera muestra la correlación que presentan los distintos tipos de activos que acá tengo mencionados, como son, por ejemplo, el S&P 500, los bonos del Tesoro americano, bonos corporativos, el oro y el real estate. Y lo que evalúa es cómo ha sido la correlación de esos retornos frente a las sorpresas inflacionarias o la correlación entre activo y activo. Y lo que uno se da cuenta es que cuando se evalúan los retornos o la correlación entre los retornos de los activos inmobiliarios y las sorpresas inflacionarias y la inflación registrada como tal, la correlación es positiva, a diferencia de lo que pasa con muchos de los otros activos. Entonces, simplemente para explicar, si ustedes se fijan, por ejemplo, en la columna de sorpresa inflacionaria, uno se da cuenta que la correlación, cuando se presentaron sorpresas inflacionarias, la correlación es positiva. Y en años donde se presentaron sorpresas inflacionarias, pues digamos, los activos inmobiliarios permitieron cierta cobertura o lograron generar rentabilidades positivas, a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, con la renta fija, con las acciones, con los bonos del tesoro. Y esto de alguna manera es algo que está muy asociado principalmente digamos, a la naturaleza de este tipo de activos. Normalmente cuando uno firma un contrato de arrendamiento o desarrolla sí, normalmente cuando se firma un contrato de arrendamiento, es tradicional que las indexaciones o que los ajustes anuales a los cánones de arrendamiento, por ejemplo, estén indexados al IPC. Entonces, de alguna manera, pues en el contexto que se presentan choques inflacionarios y sobre todo choques inesperados, como tal vez los que estamos viviendo en este momento en el mundo, pues normalmente el año siguiente uno puede compensar por lo menos parte de este choque a través de los ajustes en los cánones de arrendamientos y de alguna manera mantener la rentabilidad que normalmente generan este tipo de inversiones. Algo que sí vale la pena mencionar y es un comentario general es que escenarios de inflación desbordada pues al final casi, digamos que no son positivos para casi ningún tipo de activo, pero pues tampoco es el escenario actual que estamos viviendo, pero sí son escenarios que se han dado a lo largo de la historia. Otro factor muy importante que vale la pena mencionar dentro de los activos inmobiliarios como alternativa de inversión es que el apalancamiento es una de las estrategias, una de las herramientas más claves en el desarrollo o en este tipo de inversiones. ¿Por qué? Porque normalmente digamos que el apalancamiento es una de las herramientas más utilizadas en este tipo de activos, le generan a los inversionistas un mayor buying power o un mayor poder de compra, porque normalmente y piénsenlo desde el lado de una persona natural comprando una casa, normalmente cuando uno va a comprar una casa,
no cuenta con todos los recursos de liquidez, sino que utiliza el apalancamiento, utiliza un crédito, por ejemplo, hipotecario, para poder adquirir el activo que uno está buscando. Entonces, normalmente sin apalancamiento en otro tipo de inversiones, por ejemplo, si uno tiene con un portafolio, tiene una disponibilidad de 100 millones de pesos y quiere invertir en ese tipo de activos, pues lo que puede hacer es comprar activos por un monto equivalente a 100 millones de pesos. En el caso de los activos inmobiliarios, lo que uno normalmente encuentra, y acá simplemente a modo de ejemplo, por ejemplo, si se utiliza un apalancamiento de 5 veces con una cuota inicial de 100 millones de pesos, para el ejemplo que les estoy dando, uno puede llegar a adquirir un activo de 500 millones de pesos. Entonces, eso de alguna manera, pues genera a veces la posibilidad de capturar, por ejemplo, una mayor rentabilidad con una menor cantidad de recursos, pero obviamente también tiene riesgos asociados, porque el apalancamiento en exceso, pues para cualquier tipo de inversión puede generar, digamos que en un revés del valor de la inversión pueda generar también una afectación bastante importante a un portafolio determinado. Si no, pues miremos ejemplos como la crisis del 2008, donde sabemos que pues a las personas en Estados Unidos, por ejemplo, les estaban permitiendo comprar casas básicamente sin tener ningún tipo de respaldo financiero, y lo que la gente estaba acostumbrada era que a la medida que los activos iban valorizando, pues eso de alguna manera les, digamos, justificaba ese tipo de inversión. En el momento en que se presenta una contracción en el valor de estos activos, pues mucha gente tiene que entrar en default porque no cuenta con los recursos para mantener, digamos, ese apalancamiento o poder cumplir con las necesidades de intereses o de pagos, y pues eso al final terminó desencadenando una crisis gigantesca. Y pues como les decía, al final pues no es sorpresivo pensar que una afectación al sector inmobiliario pueda terminar generando impactos importantes en toda la economía, dado el tamaño y la relevancia que esta tiene dentro de la economía de cualquier país. Ahora hablemos un poquito de Colombia, porque tal vez algunos de ustedes se están preguntando, bueno, pues a mí me interesa, me parece que es algo que podría evaluar para mis inversiones, generar diversificación, la rentabilidad puede ser atractiva. ¿Qué alternativas existen en Colombia? Y simplemente a modo de nombrárselas sin entrar en mucho detalle, les contaría que en Colombia existen bastantes, y en los últimos años se han desarrollado mucho más fondos de inversión, vehículos inmobiliarios a través de los cuales uno puede en algunas cosas, en algunas ocasiones directa o indirectamente invertir. Existen REITs como son el Patrimonio de Estrategias Inmobiliarias, el PEI. Existen fondos de capital privado como Spactia, que es un fondo que es controlado por Grupo Argos Protección y Concreto, y que de alguna manera uno no invierte directamente tan fácilmente, sino lo hace a través, por ejemplo, de inversiones en protección, o lo hace a través de exponerse a las acciones de Grupo Argos o con Concreto. Existen otros tipos de fondos de inversión colectiva como Inmoval, Visum, el Fondo de Inversión Colectiva de Vivienda Corredores, que ya es un fondo que tiene un valor cercano a los 800.000 millones de pesos. Existen otros fondos de Sura, Scandia, existe el TIN, y son fondos que estos son los principales, no son los únicos del mercado. Son fondos cuyo valor alcanza entre los 7 billones de pesos y los 7.4 billones de pesos y los 300.000 millones de pesos. Entonces lo que nos damos cuenta es que no son activos pequeños, son activos ya con cierto tamaño bastante relevante. Cuando uno evalúa, por ejemplo, el tamaño de un activo como el PEI, pues lo que se encuentra es que tiene el tamaño para, digamos, tener la competitividad, por ejemplo, de algunas de las principales empresas del país. Esto es un activo que, como les decía, al final quisiera también contarles un poquito más en detalle sobre la labor o el análisis que nosotros hacemos sobre este activo, y son activos pues que de alguna manera cuentan con que en el momento en que uno los analiza debe tener en cuenta también ciertas variables al momento de tratar de determinar cuál es el que más me conviene para mi portafolio de inversiones. Y en ese contexto también quisiera contarles sobre eso un poquito más adelante, también sobre cuáles son esas variables particulares que al momento de hacer una inversión inmobiliaria uno debería tener en cuenta, y sobre todo si se va a realizar algún tipo de valoración. Acá simplemente es a modo gráfico contarles también el tamaño de los fondos, los principales fondos inmobiliarios en Colombia. Y hay algo muy importante sobre lo cual yo quisiera hacer también énfasis, y esto también aterrizándolo un poco al caso de Colombia. Cuando uno evalúa una inversión inmobiliaria, aparte digamos, de las cifras históricas que puede tener el vehículo, uno debe pensar también sobre cuáles son las perspectivas que tiene o las expectativas que se tiene para cada sector. En Colombia, tradicionalmente los fondos inmobiliarios han sido más de composición o de estrategia multiactivo, entonces no solo invierten
en oficinas, o solo invierten en activos logísticos, o solo invierten en, por ejemplo, en comercio, sino que normalmente cuentan con un componente también diversificado y con distintos tipos de activos dentro de su portafolio. La dinámica global y producto del COVID, pues evidentemente, como les comentaba al principio, ha llevado a que se presenten unos choques bastante importantes y que la divergencia entre el desempeño de los distintos activos sea bastante amplio. Esta es, digamos, una perspectiva que tenemos nosotros en Davivienda Corredores sobre cómo debería desempeñarse cada uno de estos subsegmentos para los próximos años y cuáles tal vez han sido los que más se han visto afectados producto de la crisis. Les contaría pues que a modo general, que evidentemente el subsector o el subsegmento que mayor atractivo está generando en este contexto y que posiblemente va a presentar las mejores oportunidades para los próximos años es evidentemente el logístico. Hoy las necesidades de espacio logístico, el crecimiento de compañías como Amazon, Mercado Libre, la necesidad de incrementar las ventas vía e-commerce y pues de alguna manera, en cierta manera la menor movilidad, pues está llevando a que la dinámica en este tipo de activos sea mucho mayor y sea mucho más rápida y mucho más atractiva que la que se está viendo en otro tipo de activos. Muchos fondos inmobiliarios han logrado crecer a través del desarrollo de estos tipos de activos, otros se dedican únicamente a comprar ya activos desarrollados y a ponerlos en renta y generar sobre eso cierto flujo para sus inversionistas. Y muchos, por ejemplo, lo que han hecho para lograr ese crecimiento es hacerlo a través de esquemas, por ejemplo, como el Build to Suit, que básicamente lo que se hacen es hacer bodegas a la medida de las necesidades de un cliente particular, logrando además firmar contratos que normalmente son de mediano y largo plazo. El sector comercial es quizás para nosotros el que ya sintió el golpe del COVID en mayor medida, cuando tuvimos los cierres totales de centros comerciales, de comercios en general, pues evidentemente este tipo de activos fue el que más sufrió. Uno empieza a encontrar que hoy posiblemente el nivel de reactivación es bastante amplio, pero todavía si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir a un centro comercial, se da cuenta que posiblemente los niveles de vacancia o la cantidad de activos de locales desocupados sigue siendo mayor al de previo a la pandemia. Nosotros tendemos a pensar, o por lo menos en el análisis que nosotros hacemos, que ya la mayor parte del golpe se dio, que hoy estamos en un contexto donde la recuperación económica empieza a mostrar un mejor ritmo y las perspectivas para lo que resta del año, no solo en Colombia, sino en general en el mundo, son mucho mejores y que consecuentemente este debería ser un sector que en la medida que, por ejemplo, el proceso de vacunación continúe el ritmo que ha venido mostrando recientemente, debería poder seguir mostrando una senda de recuperación bastante importante. Hay tendencias que han venido cambiando también producto del choque y posiblemente no volvamos a ver los mismos, digamos, los centros comerciales con las mismas estructuras que estábamos viendo previamente, sino que posiblemente muchos van a tener que buscar convertirse más en centros de entretenimiento que en tiendas como tal o convertirse, por ejemplo, en ejes logísticos para la distribución de grandes cadenas. Pensar que, por ejemplo, un Éxito, un Falabella o algo por el estilo utiliza el centro comercial para lograr la distribución fácil a personas que piden vía, por ejemplo, vía web, pues es algo natural y es algo que ya se venía dando, pero evidentemente lo que pasa con la pandemia es que esto acelera en muchos años la transformación que ya se venía dando. Y finalmente está el segmento corporativo y hay muchos más sectores, pero me enfocaría en estos tres porque son los que, digamos, tienen mayor participación dentro de las carteras o dentro de los portafolios de los vehículos inmobiliarios en Colombia. El sector corporativo es un sector donde todavía hay cierto nivel de incertidumbre en el sentido que muchas compañías aún están tomando la decisión de si sus empleados van a volver totalmente a la presencialidad. Lo mismo pasa, por ejemplo, con universidades o con demás. Muchos ya hemos ido regresando, pero la realidad es que hay muchas compañías que hoy todavía están tomando las decisiones de si volver con totalidad, si devolver algunos espacios o si por el contrario, pues lo que van a hacer es, por ejemplo, manejar modelos híbridos y esto seguramente va a generar, por ejemplo, presiones en la vacancia o puede seguir generando presiones en la vacancia de algunos activos particulares en el país, ¿sí? Entonces, parte de la intención de esta diapositiva es precisamente ilustrar que el sector inmobiliario como un todo es algo que uno podría decir es algo bastante positivo, es algo bastante interesante o por el contrario no cumple con, digamos, con las necesidades o con el tipo de rentabilidad que yo estoy buscando, pero cuando uno quiere hacer el análisis o desea hacer una inversión en el sector inmobiliario, tal vez la invitación es que ahondemos un poco en análisis, al igual que cuando uno va a invertir en una compañía, trata de entender la mayor cantidad o de absorber la mayor cantidad posible de hacer un análisis detallado. También uno debería hacerlo al momento de invertir en este tipo de activos, ya sea a través del
ya sea a través de una inversión en el mercado de valores o si inclusive uno lo va a hacer de manera independiente y, por ejemplo, quiere comprarse un local comercial, pues evidentemente tiene que evaluar cuáles son las expectativas que se tienen sobre cierto sector. Algo adicional que quisiera mencionar es que este es un sector bastante particular al momento de su análisis. Evidentemente comparte muchas de las cifras, de las métricas que uno evalúa cuando revisa una inversión o revisa, por ejemplo, una compañía en bolsa, los niveles, los indicadores operacionales, los niveles de apalancamiento, los indicadores de rentabilidad, los múltiplos de mercado y demás. Muchos son compartidos y muchos son muy específicos para este sector. Y hablaría simplemente a modo ilustrativo les contaría, por ejemplo, que cuando las inversiones inmobiliarias, uno de los indicadores operacionales más importantes es el NOI o el Net Operating Income, que básicamente lo que refleja es como una utilidad operacional propiamente de la actividad inmobiliaria. ¿Sí? Si, por ejemplo, yo tengo un activo inmobiliario que genera rentas y yo genero ciertos gastos asociados, digamos, a su administración, pues normalmente la diferencia entre esos dos componentes me llevan a determinar cuál es el NOI o la utilidad, o esta utilidad operativa del sector inmobiliario. Pero si, por ejemplo, yo incluyo dentro de la parte de la rentabilidad que me genera mi inversión inmobiliaria, no solo está, también tiene unos componentes que no están, digamos, directamente asociadas al sector inmobiliario, pues también de alguna manera esto yo trato de excluirlo en el análisis que pueda hacer yo al momento de valorar una inversión inmobiliaria. Por ejemplo, la vacancia física y la vacancia económica son variables bastante importantes y bastante seguimiento en el sector inmobiliario. Son variables que cuando uno habla de vacancia normalmente debería tratar de entender a qué hace referencia exactamente el término, porque existe una vacancia que básicamente lo que es cuántos metros cuadrados tengo yo y cuántos están desocupados. Esa diferencia entre el segundo y el primero me genera una vacancia, me permiten, digamos, calcular una vacancia física, que claramente uno lo que estaría buscando es que entre más baja sea la vacancia física, mejor. Lo mismo pasa con la vacancia económica. La diferencia es que la vacancia económica lo que me lleva a evaluar es cuánto de mi renta potencial o de mis ingresos potenciales estoy dejando de percibir por la desocupación de los activos. Y esta puede ser diferente a la vacancia económica. ¿Por qué? Porque si una vacancia física, por ejemplo, yo tengo un portafolio compuesto de dos tipos de activos nomás, tengo dos activos, un activo corporativo cuyas rentas es de 10 millones por metro cuadrado y tengo otro activo logístico cuyas rentas de 1 millón de pesos por metro cuadrado, pues el hecho de que tenga desocupado un metro cuadrado de activo logístico, un metro cuadrado digamos, del activo corporativo, pues es bastante diferente. Entonces, también eso es una variable que uno debería tener en cuenta, sobre todo al evaluar una inversión inmobiliaria, y particularmente este es un dato que todos los fondos inmobiliarios en Colombia entregan. Entonces, cuando ustedes estén evaluando sus inversiones, pues traten siempre de ahondar un poquito y entender a qué tipo de vacancia, por ejemplo, me están hablando. Hay indicadores de apalancamiento también, por ejemplo, el loan to value. Loan to value es clave dentro de este tipo de activos, y el loan to value básicamente lo que me representa es cuánto es mi nivel de deuda sobre el valor de, digamos, de mis activos, de mis propiedades inmobiliarias. Normalmente en Latinoamérica, diría yo, y en general en el mundo, los niveles normales de un loan to value, un vehículo inmobiliario, están entre el 40, el 50%, el 60%, dependiendo, por ejemplo, si es un activo que es desarrollador o que utiliza el apalancamiento de una manera más agresiva que otro. Pero es un indicador que vale mucho la pena hacerle seguimiento, porque evidentemente, si bien esta es una inversión que tradicionalmente es estable y demás, uno tampoco quisiera buscar un activo que esté alcanzando unos niveles de apalancamiento excesivo, porque eso de alguna manera me puede generar cierta señal de alerta. Otro indicador supremamente importante en el análisis tanto operacional como de valoración es el CAP rate o el Capitalization Ratio, que básicamente es un indicador que me permite medir cuánto de las rentas anualmente, digamos, cuál es frente al valor de mi activo total, qué rentabilidad me está generando anualmente esta inversión. Y cómo normalmente, y cuál es la fórmula para calcular un cap rate, es el Net Operating Income, el NOI, sobre el valor de los activos. ¿Qué quiere decir? Que normalmente, pues, si yo tengo una inversión inmobiliaria, lo que yo quisiera o mi mundo ideal es que esa inversión anualmente me esté generando una rentabilidad bastante importante sobre el valor del activo.
un cap rate cercano, por ejemplo, al 10%, quiere decir que si, por ejemplo, yo tengo un activo que me genera un NOI de 100 pesos y el activo vale 1.000 pesos, pues estaríamos calculando que ese cap rate es del 10% y que en teoría en 10 años con la rentabilidad de este tipo de activos, en 10 años yo debería recuperar mi inversión. Pero pues también hay que tener mucho cuidado al momento de entender que no todas las industrias manejan cap rates similares, que algunas veces los cap rates que por ejemplo, en negocios más riesgosos requieren de cap rates inclusive más altos, o que es muy diferente el cap rate al que uno puede comprar un activo sobre el cual uno lo quiere vender. Y eso pues es algo que también hablaré un poquito más adelante. Múltiplos de mercado. Los múltiplos de mercado, pues al igual que al momento de evaluar, por ejemplo, una inversión en acciones, normalmente uno en una inversión en acciones mira múltiplos como el precio-valor en libros, el price to earnings o el precio-utilidad o el RPG, como de alguna manera también se conoce. En el mercado inmobiliario, por ejemplo, hay un indicador que es muy importante y que se compara bastante cuando uno evalúa este tipo de inversiones y que, como les decía, es muy particular para este sector. Es, por ejemplo, el precio a fondos de operaciones o price to FFO, price to funds from operations. Es un indicador que básicamente lo que me referencia es cuál es la relación entre el precio y la utilidad o el efectivo que me está generando anualmente este tipo de inversión. Digamos que es básicamente un símil a un price to earnings con un precio-utilidad. También hay un price to NAV, un price and net asset value, que de alguna manera lo que me está mostrando es como una relación muy parecida al precio-valor en libros, como tradicionalmente se conoce digamos, en la valoración de empresas, o también hay un indicador de capitalization rate que está asociado al valor de empresas sobre el cap rate que me está ofreciendo cada compañía. Ahora bien, antes de terminar, y parte de la invitación también era contarles un poquito cuáles son las principales metodologías de valoración de inversión en activos inmobiliarios. Y esto aplica tanto, y creo yo aplica tanto para las inversiones en los mercados financieros para este tipo de activos, como a las inversiones en el día a día o en la vida personal. Uno puede hacer ejercicios muy similares para cualquier tipo de inversión inmobiliaria, y tal vez la metodología más tradicional, al igual que en la valoración de acciones, está la metodología de flujo de caja descontado. En este caso, por ejemplo, en el sector inmobiliario se utiliza mucho ese flujo de caja descontado ajustado a la operación, que básicamente lo que hace es un símil a un modelo de flujo de caja libre descontado, pero donde muchas veces lo que hacen es excluir también las utilidades que se generan vía desinversión de activos. Adicionalmente, existen otras metodologías, como por ejemplo las transacciones comparables, y de alguna manera una forma muy fácil de entender esto es cuando yo voy a vender mi apartamento. Normalmente, si estoy pidiendo 500 millones y me doy cuenta que todos mis vecinos que tienen apartamentos similares están vendiendo los apartamentos en 300 millones, pues eso de alguna manera me genera cierta referencia sobre cuál debería ser el valor de mi apartamento. No quiere decir que tenga uno que vender el apartamento en lo que dice el mercado, pero pues normalmente sí le genera cierta referencia, y algo similar ocurre en los mercados accionarios cuando se presentan transacciones, y pues en el mercado, en este tipo de evaluación de activos inmobiliarios, es una de las metodologías también muy utilizadas por los evaluadores independientes que determinan el valor de cada uno de los activos que normalmente componen los portafolios de inversión de estos fondos. Existen los múltiplos de mercado. Si bien en Colombia, digamos, los fondos inmobiliarios en este momento no transan en la rueda de renta variable como debería ser su naturaleza, y es un proyecto que aún continúa adelantando la Bolsa de Valores de Colombia, uno en el mundo sí encuentra activos comparables que le permiten a uno ver cuánto se está reconociendo en los precios o cuánto se están pagando por otro tipo de compañías de actividades similares, en este caso actividades inmobiliarias en el mundo, y eso también le permite a uno tener cierta noción del valor que podría tener una inversión, o por lo menos cuánto se está pagando en el mercado por las inversiones. En general, pues como les digo, al igual que en las acciones, existen siempre muchas modalidades de valoración. Tal vez es importante mencionar también que, al igual que en el caso de las acciones,
lo que uno encuentra es que se pueden presentar ciertas divergencias entre el valor justo de un activo inmobiliario y lo que está dispuesto a reconocer el mercado. Es el caso, por ejemplo, de activos como el PEI, que hasta hace cerca de año y medio negociaban muy cerca de su valor, digamos, en libros, por así decirlo, y hoy están negociando con un descuento bastante importante que pues se desencadenó en el momento del inicio de la crisis del COVID, y como también les comenté en una de las diapositivas anteriores, fue un proceso que también se dio en el mundo y donde pues hoy estamos viendo que la recuperación en general en el sector inmobiliario también ha sido bastante importante. Algo que quería compartir con ustedes antes digamos, de entrar a contarles un poquito sobre el PEI es algunas lecturas recomendadas. Yo creo que estos son libros, pues que evidentemente no estamos limitados a estos libros, pero son libros que particularmente encuentro muy útiles para aquellas personas que estén interesados, por ejemplo, en profundizar en este tipo de inversiones, ¿sí? Entonces, estos son libros que van a quedar en la grabación, que van a poder ver y que son libros pues que personalmente recomiendo mucho para aquellos que estén interesados en continuar en este mundo de las inversiones inmobiliarias. Finalmente, y brevemente, quisiera compartir con ustedes un caso de estudio del patrimonio de estrategias inmobiliarias, que es el vehículo inmobiliario más grande del país. No es el único, eso no implica que sea ni el más rentable, ni la única oportunidad alternativa de inversión, ni mucho menos, pero sí es un activo que para muchos es muy conocido y por su tamaño y por su, digamos, trayectoria, vale la pena traer hoy a compartir con ustedes. Este es un activo que en los últimos años ha crecido su tamaño de activos de manera significativa. Hoy es un activo o es un vehículo que cuenta con cerca de 148 activos dentro de su portafolio, entre oficinas, activos logísticos, clínicas, residencias universitarias y demás. Y es un vehículo que cuenta con activos bajo administración de cerca de 7.4 billones de pesos. Acá esto tal vez no lo voy a mencionar, pero sí quisiera compartir sobre todo esto que ha venido pasando producto de la pandemia. Acá en estas dos gráficas yo les estoy comparando cómo ha sido el valor en libros o el NAV de este activo o cómo ha sido su evolución durante los últimos años, desde el 2017 a la fecha, en cuanto y cómo se ha empezado a presentar una divergencia bastante importante entre su valor en libros, el valor, digamos, de la suma de todos sus activos en el portafolio y frente al valor que se le está pagando en el mercado. La gráfica de arriba, ustedes ven que, que de alguna manera se ve cierta senda de crecimiento en el valor de este activo, pues producto pues, de las valorizaciones que han podido tener y adicionalmente la incorporación de nuevos activos. Esas caídas que ustedes ven que parecen como esas caídas temporales que se ven en el precio de los activos es cuando el vehículo distribuye flujos. Pero por el otro lado, lo que ustedes ven en la gráfica inferior, en la gráfica roja, es que este es un activo que tradicionalmente el valor de su unidad se negociaba al 100%. Quiere decir que si la unidad del PEI valía 9 millones de pesos, las personas estaban dispuestas a comprar o vender a un nivel muy cercano a 9 millones de pesos. Que si el valor de la unidad crecía a 10 millones de pesos, las personas negociaban en el mercado a un valor cercano a los 10 millones de pesos. Comienza la crisis del COVID y este tipo de activos, como les había mostrado, no solo en Colombia, sino en el mundo, presentaron una caída bastante importante y es una divergencia hoy entre el valor reportado o el valor de su portafolio y frente al valor que le está reconociendo el mercado. Entonces estamos viendo que es un activo que en su momento negociaba al 100 y hoy está negociando en niveles cercanos al 82%. ¿Qué quiere decir? Que si mi unidad de PEI estaba evaluada en cerca de 10 millones de pesos a manera de ejemplo, pues en el mercado están dispuestos a pagármela en 8 millones 200. ¿Es esta una oportunidad de inversión? Posiblemente para algunos tipos de inversionistas y para algunos perfiles de riesgo, sí. Nosotros en Davivienda Corredores creemos que, por ejemplo, este tipo de activos están presentando unos descuentos excesivos frente a su valor justo, pero de todas maneras reconocemos que al igual que en muchos otros sectores, los impactos que se dieron producto de la pandemia, muchos de estos no fueron transitorios, sino son de largo plazo, porque al final, por ejemplo, la destrucción de empleo en el país ha sido bastante significativa y este es un activo que por el tipo de activos que cuenta dentro de su portafolio, de alguna manera tiene una correlación importante con lo que pueda estar pasando con la economía, pero a pesar de eso, hoy nosotros tenemos, o nuestro ejercicio de valoración
y nuestro análisis sobre el sector y sobre el vehículo nos apuntan a que es un activo que puede ser interesante para algunos perfiles de riesgo. Obviamente hay otros activos inmobiliarios que también habría que evaluar para aquellos que quieran entrar en este mundo, pero pues de alguna manera lo que hemos venido viendo es que este era un activo que tradicionalmente se negociaba cerca del 100, que para muchos inversionistas era más como un activo de renta fija, y esto partía también digamos, digamos, de la rueda donde negociaba el activo, que es la rueda de renta fija y que por ahora continúa siendo la rueda de renta fija, pero que es lo que está demostrando es que este no es un activo de renta fija, que esto es un activo de riesgo, es un activo de renta variable, y que si bien para nosotros el descuento es excesivo, pues lo que sí estamos viendo es que pues este tipo de afectaciones, bien sean transitorias o de largo plazo, pues se pueden presentar. Y ahí es donde uno como inversionista, al igual que con las acciones, debe hacer un ejercicio de valoración y debe evaluar si este es, por el contrario, lo que me está mostrando es una oportunidad, o por el contrario, el mercado está incorporando algo que podría ocurrir con el vehículo a futuro, que es, por ejemplo, un deterioro en el valor de sus activos significativos que justifica el descuento al cual se está negociando hoy el activo. Datos también que nos gustaría compartir por ustedes por manera de ejemplo. Uno cuando evalúa este tipo de activos también, por ejemplo, evalúa cómo se han venido comportando sus métricas. Y esta es una métrica de vacancia, me concentraría en la gráfica que tiene varias líneas, la gráfica de vacancia física del PI frente al país. ¿Por qué? Porque es una gráfica que me permite ver cómo ha sido la evolución, por ejemplo, de la vacancia del vehículo durante periodos previos a la crisis y durante la crisis, por cada uno de sus tipos de activos. Acá las líneas continuas son, digamos, digamos, los indicadores de vacancia del PIB, y las líneas punteadas son los indicadores de vacancia del país, ¿sí? Que esto es información recopilada por Colliers. Y lo que uno se da cuenta es que efectivamente, por ejemplo, periodos como el primer trimestre de 2021 para el PIB significaron un repunte muy importante en la vacancia de su segmento de bodegas. Y ahí es donde uno tiene que preguntarse qué fue lo que ocurrió. Entra uno, revisa los reportes, analiza un poco y se da cuenta, efectivamente es un vehículo que durante el primer trimestre, entre finales del 2020 y comienzos del primer trimestre, tuvo un impacto muy fuerte en su vacancia total, porque les devolvieron unas bodegas. Así, y evidentemente lo que hay que tratar de entender si esto va a ser un efecto recurrente o es algo temporal. Y por ejemplo, en el caso de este tipo de activos, lo que ocurrió fue que el PEI logró recolocar esos espacios que estuvieron temporalmente desocupados. Y por ejemplo, en la línea azul ustedes ven que nuevamente los indicadores de vacancia del vehículo están por debajo del promedio del país y están nuevamente muy cercanos a los niveles que se estaban viendo previos a la pandemia. Algo adicional que uno puede evaluar es cómo se han comportado los indicadores de vacancia en el sector comercial frente a lo que ha venido demostrando el PEI. Y lo que se ve, por ejemplo, a nivel comercial, el PEI maneja unos indicadores de vacancia muy cercanos a los de la industria, pero también, por otro lado, cuando uno revisa, por ejemplo, los activos corporativos, se da cuenta que entre 2019 y 2020, la vacancia física de los activos corporativos del PEI se incrementó de manera sustancial, y eso está, por ejemplo, asociado principalmente a la entrada de un nuevo activo que aún no ha sido ocupado, y es un activo, un edificio muy importante en Bogotá, que es, por ejemplo, la Torre Atrio. Y pues que evidentemente estos son factores que para un vehículo que tradicionalmente mantenía niveles de vacancia en sus activos corporativos por debajo de los promedios nacionales, le llevó a que se presentara un deterioro posiblemente temporal, pero un deterioro importante en estos indicadores. Y al final, pues cuando uno evalúa una inversión inmobiliaria y se da cuenta que los indicadores de vacancia o están mejorando, o las perspectivas que uno tiene son de mejora o deterioro, pues esto al final va a terminar reflejándose en la capacidad de este vehículo de entregarme flujos, y adicionalmente del impacto que esto puede tener en las valorizaciones de los activos. Un activo que al final está totalmente desocupado y que no se prevé que vaya a poder ser ocupado, pueda ser ocupado fácilmente, pues al final, ¿qué pasa? Termina desvalorizándose también, además de que no me está generando flujo, posiblemente sí unos gastos asociados, y eso al final podría terminar deteriorando mi inversión. Pero por el contrario, si lo que yo estoy viendo es una dinámica de recuperación en la ocupación de los indicadores del vehículo, lo que uno podría esperar es que esa capacidad de generación de flujos que tiene el vehículo pueda aumentar, y que consecuentemente me pueda entregar unos flujos más grandes de los que me ha venido entregando, por ejemplo, durante la crisis, y que adicionalmente pues, existe una mayor expectativa sobre la valorización que puedan presentar como tal los activos físicos del vehículo.
Esto es simplemente contarles, digamos, a manera de representativa de cómo ha sido la evolución, por ejemplo, de la rentabilidad de un activo como el PEI a lo largo de su historia. Este es un activo que desde su comienzo, hace cerca de 13, 14 años, desde que se lanzó el vehículo, ha generado una rentabilidad promedio anual cercana al 13%. ¿Sí? Eso es para aquellos inversionistas que invirtieron en el vehículo hace 13 años y hoy continúan invertidos y que han recibido flujos y adicionalmente se han valorizado las participaciones que tienen. Para, por ejemplo, inversionistas que invirtieron en los últimos 12 meses, que invirtieron hace 12 meses, pues la rentabilidad anual ha sido mucho menor, del cerca del 4.36%, porque estos son inversionistas que precisamente han entrado en un momento en el cual la capacidad de distribución de flujos del vehículo se vio reducido por los impactos del COVID y también, por ejemplo, el tema de las protestas durante meses como mayo, pero adicionalmente los activos han dejado de valorizarse, por ejemplo, incluso a los niveles de inflación que tradicionalmente el PEI era un vehículo que lograba crecer o valorar sus activos o ajustar el valor de sus activos inclusive por encima del IPC gracias pues a la gestión comercial, a las mejoras que se venían haciendo, pero pues producto de la cuarentena los últimos meses para este tipo de inversión ha sido compleja. Al final esto es como las acciones cuando uno invierte, cuando uno invierte en una acción uno está pensando más en el futuro que sobre la rentabilidad histórica del vehículo, pero pues de todas maneras sí es importante también tener en cuenta que estos son activos que han generado tradicionalmente oportunidades o rentabilidades bastante buenas, pero no, digamos, el desempeño pasado no obligatoriamente representa que se vaya a mantener esas mismas tasas de rentabilidad. Entonces, simplemente es como para compartir con ustedes un poco el análisis de rentabilidad que uno debería hacer también en este tipo de activos. Finalmente, y solo a manera también de ejemplo, uno de los ejercicios que hacemos nosotros es, primero, entender que este tipo de inversión, las inversiones inmobiliarias normalmente son inversiones de largo plazo. Cuando uno compra una casa o cuando uno hace una inversión en este tipo de vehículos, normalmente, pues el perfil de los inversionistas que normalmente invierten en este tipo de activos son inversionistas que por lo menos buscan plazos de 3, 5 años o incluso más. Y lo que nosotros hacemos es, basado en nuestro modelo de valoración del patrimonio de estrategias inmobiliarias, tratar de determinar cuál podría ser, por ejemplo, la rentabilidad esperada de este vehículo en un periodo de 3 años. Hay algo que nosotros en el análisis que hacemos podemos determinar es cuál creemos nosotros o cuál estimamos nosotros que es el valor justo de este activo. Pero por otro lado, tal vez lo que es difícil de medir es ¿está el mercado dispuesto a reconocerle ya el valor justo de este activo o por el contrario es un activo que puede seguir negociándose con el descuento que se ha visto durante los últimos trimestres? Recuerden pues que este es un activo que hoy en día se está negociando con un descuento cercano al 18%, quiere decir que el vehículo se está negociando más o menos al 82% de su valor en libros. Si uno hiciera un ejercicio y dijera, yo voy a comprar PEI hoy al 80%, basado en las estimaciones que tenemos en Davivienda Corredores. Si yo comprara, por ejemplo, un PEI al 80%, que es más o menos lo que el mercado está dispuesto a comprar o vender en días como hoy, y en 3 años lo vendiera al 80% y asumo que el mercado no le va a reconocer un mejor precio a este tipo de activos, la rentabilidad nominal anual que nosotros estamos estimando en un periodo de inversión de 3 años es, por ejemplo, el 7.4%. Pero si por el contrario mis expectativas a manera de ejemplo son que efectivamente la dinámica del sector empiece a recuperarse o que siga recuperándose como se ha visto en los últimos meses y que consecuentemente los inversionistas también tomen con mayor positivismo esta alternativa de inversión y el descuento al cual están dispuestos a comprar es cada vez menor, pues yo podría de alguna manera decir, si esa es mi expectativa y pienso que, por ejemplo, a cada 3 años el descuento se va a cerrar del 80% que está más o menos hoy y lo puedo vender esa inversión al 90% en un periodo de 3 años, pues la rentabilidad nominal anual de este activo nosotros estimamos que estaría cerca del 11.3%. Entonces, al final, pues eso depende también mucho del análisis que cada uno de nosotros haga. Hay algo que, pues el ejercicio de valoración le permite a uno hacer este tipo de cálculos y de todas maneras también es importante reconocer que este tipo de activos muchas veces son comparados, pues si bien no son activos de renta fija, sí son comparados con activos de renta fija y estamos en un contexto donde las tasas de interés en el mundo han empezado a subir
y donde se espera que en Colombia también empiecen a subir de una manera más acelerada, y consecuentemente pues estos son activos que también, para mantenerse atractivos para los portafolios, tienen que lograr rentabilidades superiores, por ejemplo, a la rentabilidad que le puede ofrecer a uno, por ejemplo, un bono, porque al final del día, pues si un TES me ofrece una rentabilidad, no sé, del 6%, y una participación en el PEI me ofrece una rentabilidad del 6%, pues digamos que esa relación riesgo-retorno podría terminar favoreciendo a los activos de renta fija, ¿sí? Entonces, eso es simplemente como algo que vale la pena tener en cuenta en el análisis que uno hace al momento de invertir, no solo pensando en el activo como un activo solo, sino también pensando en las alternativas de inversión en el universo de los mercados financieros. Yo con eso quisiera pues terminar mi presentación. Evidentemente para nosotros este es un activo que es muy, digamos, las inversiones inmobiliarias son activos con una importancia y una tradición supremamente larga e histórica, y si bien son activos que han percibido choques muy fuertes producto de la pandemia, también son activos que históricamente se han defendido bastante bien, y por ejemplo en el contexto inflacionario que estamos viendo, pues son activos que pueden incluso volverse más interesantes, más aún cuando estamos viendo sorpresas recurrentes en los datos de inflación, no solo en Colombia, sino en el resto del mundo. Así que, pues con esto doy por terminada mi presentación. Evidentemente, pues muy abierto a tratar de responder sus preguntas, y muchas gracias a todos por haberme acompañado en este espacio. Muchas gracias. Vamos a empezar con las preguntas. Un momento. Bueno, el valor de los activos inmobiliarios incluye los hogares de residencia de cada ciudadano. En este caso, digamos, en una de las gráficas que yo les mostraba, sí, evidentemente un componente muy importante son las inversiones inmobiliarias residenciales. De hecho, dentro del componente de activos inmobiliarios o dentro del PAI que yo les mostraba, de más de 200 trillones de dólares, digamos, las viviendas de las personas son el componente más importante. Entonces, sí. Bueno, otra pregunta. Dice Fernando Villada, que en la pregunta anterior se refería, era si ese valor incluye el valor de las activos de inversión tradicionales. Sí, efectivamente, esos más de 200 trillones de dólares que yo les mencionaba, no solo son, digamos, las inversiones listadas o las inversiones en los mercados financieros, sino incluye todos los activos, bien sea también pues, los activos privados, los apartamentos que no hacen parte, por ejemplo, de un fondo inmobiliario. Eso hace parte del tamaño de las inversiones que les mencionaba. Entonces, sí. Bueno, otra pregunta. ¿La rentabilidad histórica del PEI ya tiene descontada los costos de administración? Sí, así es. Digamos que hay una pregunta bien importante, pues porque normalmente este tipo de vehículos, ¿cómo se financia o cómo funciona, digamos, la estructura de un vehículo inmobiliario o un REIT? Normalmente este tipo de vehículos cuenta con un administrador, que en el caso del PEI es PEI Asset Management. PEI Asset Management es un vehículo o es una compañía que se dedica precisamente a la administración del vehículo, a gestionar todo el tema de los contratos, de las rentas, de los arreglos, de las adecuaciones, de las inversiones, de la adquisición o la venta de activos, y ellos normalmente cobran una comisión de administración sobre este tipo de activos, que normalmente en este mercado, en el mercado está entre el 1 y el 3%. Digamos, en el caso del PEI particularmente es un activo, es el administrador PEI Asset Management, lo que hace es cobrar un 1% sobre el valor de los activos de manera anual, pero tiene una comisión diferenciada también cuando hace adquisiciones. Entonces, digamos que
dentro del costo, dentro del flujo que le pagan trimestralmente a los inversionistas, está ya descontada la comisión que cobra el administrador. Evidentemente, la compra o venta digamos, de las unidades como tal, cuentan con una comisión asociada, que esa sí pues es la comisión que maneja cada uno con su respectivo comercial. Entonces, diría que en este caso, ese 12% histórico que les comentaba, pues posiblemente no tiene la comisión de, digamos, de compra o venta de la operación como tal, pero para una inversionista que lleva 10, 13 años en el PEI, que ha logrado una rentabilidad cercana al 13%, el efecto de la comisión es muy pequeño, y normalmente estos no son inversiones que, como les decía, sean que permitan tener ese carácter especulativo tan alto como si puede tener las acciones. Son inversiones que tradicionalmente son de más largo plazo. Bueno, otra pregunta que nos hace Carlos Madrid. ¿Cuáles son los montos de inversión mínimos y qué requisitos hay, por ejemplo, para los PEI? Bueno, en el caso del PEI, el valor de la unidad está cercano a los 10.900.000 pesos. Entonces, obviamente hoy se puede comprar por menos porque se puede conseguir un PEI con un descuento del 18, 17, 15%. Entonces, evidentemente, uno podría comprar una unidad de PEI por menos de 10 millones de pesos, pero también hay distintas alternativas y fondos de inversión colectiva también que permiten invertir en el sector inmobiliario con montos desde 50.000 pesos. Entonces, digamos, comprar una unidad directamente del PEI a veces digamos, requiere un monto cercano a los 10 millones de pesos, pero uno también puede invertir en fondos de inversión que también dentro de su portafolio invierten en activos como el PEI y que consecuentemente le permiten a uno tener exposición a este tipo de activos con una inversión mucho menor. Y pues que es muy importante también mencionar ahí, si uno se quiere exponer al mercado inmobiliario, y eso es un factor supremamente clave y uno de los beneficios de tener este tipo de activos en el mercado financiero, en los mercados financieros, es que hacer una inversión en el mercado inmobiliario a manera propia o digamos directamente, pues normalmente requiere unos montos muy importantes. Si uno quiere comprar un edificio, pues vale miles de millones de pesos. Si uno quiere exponerse, por ejemplo, al sector inmobiliario, puede comprar una participación en un vehículo como el FISI o como el PE y exponerse a cientos de activos en el sector inmobiliario con una inversión pues mucho menor y con un administrador que se encarga, digamos, de todo el tema de la gestión, ¿sí? Entonces, ese es uno de los beneficios o una del atractivo de hacer una inversión inmobiliaria a través del mercado de capitales. Rodrigo, tenemos otras 3 preguntas, que si puedes aclarar la diferencia entre los rates y los fees. Claro que sí. Mira, los REITs, digamos, es como una figura, son muy parecidos, digamos, en su naturaleza. Lo que pasa es que los REITs, digamos, son vehículos que se crearon hace cerca de 40 años en Estados Unidos, y estos son vehículos que dentro de su estructura y desde su lanzamiento tienen ciertos compromisos de distribución de dividendos. Esa es una de las principales diferencias. Los REITs tienen la obligación normalmente, desde que se lanzan, de distribuir por lo menos el 90% de los fondos disponibles, para que así, digamos, este tipo de activos cuentan con ciertos beneficios tributarios también en muchos casos, pero para ser considerado un REIT y cumplir con ciertas condiciones, una de las obligaciones que tienen este tipo de activos es que la distribución de los flujos disponibles después de haber pagado los gastos administrativos, las administraciones, haber pagado los prediales o demás, los intereses asociados al nivel de deuda que tenga el vehículo, los recursos disponibles deben ser entregados en su totalidad a los inversionistas. Y esto es una figura que hace que también la inversión pueda ser atractiva en este tipo de activos. Los FICs normalmente no tienen esa obligación como tal, y a veces, muchas veces también los FICs lo que les permiten es que las alternativas de inversión del fondo de inversión pueden ser más amplias y tal vez no solo estén obligados, por ejemplo, a invertir ciertos montos en activos inmobiliarios, sino que también lo pueden invertir en otro tipo de activos. Entonces realmente son muy similares, pero yo diría que la principal diferencia está relacionada con el tema de la distribución de flujos que les hago mención.
Rodrigo, ¿el valor de los activos inmobiliarios incluye los hogares de residencia de cada ciudadano? Me refiero si ese valor incluye el valor de los activos de inversión tradicionales. Creo que esa pregunta ya la habíamos hecho. Sí, la respuesta es Y sí. la otra, sí, pensé que era del Facebook Live. ¿La rentabilidad histórica del PEI ya tiene descontada los costos de administración? Esa también ya la respondimos. Sandra. Bien, bueno, entonces, espera, que aquí en el chat hay, ¿qué costos de penalización existen ante un retiro, por ejemplo? Bueno, eso sí depende siempre del tipo de fondo al que se puedan estar exponiendo. En el caso, por ejemplo, del PEI, como es un activo transado en el mercado, digamos, secundario, no tiene ningún tipo de penalización como tal. Del contrario, pues esto posiblemente la comisión la que tendrá que asumir el inversionista por la compra-venta del título, pero en por ejemplo, en vehículos como el PEI, pues no hay como una penalización porque, pues si bien son fondos con cierto número de títulos estipulados, pues al final son fondos que se negocian en el mercado secundario y la compraventa del mismo pues se puede dar de manera mucho más fácil que de pronto estar en un fondo que le requiera uno cierto o que cuenta con cierto pacto de permanencia. En este caso particular, pues no hay dicha restricción y no hay cierta penalización. Bueno, con eso terminamos las preguntas. En el chat dice, hola, no es una pregunta, sino un reconocimiento especial a Rodrigo como expositor sobre su conocimiento de mercado y capacidad para exponer de una forma muy clara. Que muchas gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias a ustedes por haberme acompañado y espero pues me puedan seguir invitando y pues felicitaciones a la Universidad de Antioquia por promover este tipo de espacios que en realidad creo que son demasiado valiosos, sobre todo para un país como Colombia donde todavía pues digamos, es muy claro que todavía la necesidad de educación financiera es alta, ¿no? Por último, tenemos Rodrigo, acá una mano levantada entre los participantes, Sandra César Bedoya, que ya puede habilitar su micrófono para hacer la pregunta. César, ya puede habilitar su micrófono. Muy buenas tardes. Quería preguntar que realmente montos mínimos o requisitos que se requieren para entonces hacer ese tipo de inversión. Gracias, César. Pues como te decía, realmente depende del vehículo al cual uno esté apuntándole. En realidad, por ejemplo, como les decía, el valor de la inversión del PEI es cercano a los 10 millones de pesos para comprar una unidad, pero como les decía, también pueden tener exposición, por ejemplo, al PEI a partir de fondos de inversión y fondos de inversión donde a veces los montos mínimos de inversión parten desde los 50.000 pesos. Entonces, y no solo al PEI, yo pues he hecho mucho énfasis al PEI porque es el vehículo que nosotros seguimos y que valoramos y sobre el cual hacemos recomendaciones en Davivienda Corredores, pero en realidad existen muchos otros y, por ejemplo, y modo, no sé, propaganda o lo que sea, pero reconociendo también la capacidad y la capacidad de generación de rentabilidad, por ejemplo, el FISI que ofrecen Davivienda Corredores también es una alternativa muy atractiva, pues con unos montos de inversión un poco más digamos, el valor de la unidad es más bajo que el del PEI. Entonces, realmente hay una diversidad bastante grande. Muchas veces también se puede hacer, por ejemplo, a través de pensiones voluntarias. Hay fondos de inversión que cuentan con fondos cerrados o abiertos o sus fondos de inmobiliarios propios que también le permiten a uno ahorrar e invertir en en activos inmobiliarios directamente a través de ellos. Bueno, creo que ya damos por terminada nuestra conferencia. Muchísimas gracias a Rodrigo Sánchez Pinzón, que es nuestro analista senior de renta variable, Davivienda Corredores, comisionista de bolsa, y muchas gracias a Davivienda Corredores por el apoyo. Gracias a nuestro coordinador Diego Ramírez por la organización de esta conferencia y a nuestro equipo de comunicaciones de la Facultad de Ciencias Económicas por el apoyo. A todos los participantes, muchísimas gracias y que tengan un resto de tarde muy feliz. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Feliz tarde, que estén muy bien. Rodrigo. Que estén muy bien, hasta luego.